En esta charla sobre economía con el doctor Dante Alarcón y el doctor Ricardo Brun del Colegio de Economistas, hemos abarcado ya la economía global, la economía norteamericana, y me gustaría que abarcáramos, si fuesen tan amables, la economía en México. ¿Cuál ha sido su desempeño? ¿En dónde estamos parados? ¿Y a dónde vamos? Adelante, doctor. Con mucho gusto, muchas gracias. Primero, muchas de los malos presagios que se le habían hecho a la economía mexicana, pues han quedado en eso, en presagios. Uno, a pesar de que se redujo el monto de inversión extranjera directa, sobre todo en el sector automotriz, a raíz de los aranceles en el acero, lo cierto es que si bien se perdieron $2,000 millones de inversión, particularmente la China BYD tenía intereses en invertir en una planta en México, se cancelaron a raíz de los aranceles. A pesar de ello, México acaba de alcanzar un récord de ventas automotrices. Este año vendió 1.6 millones de vehículos nuevos entre los mexicanos. Entonces, presagios nuevamente que fueron rebasados, ¿no? Las reservas internacionales de Banco de México rondan en los 251,000 millones de dólares actualmente, combinado entre remesas y exportaciones, ¿no? La reducción de la pobreza, nuevamente el humanismo mexicano, 9.5 puntos porcentuales menos, sobre todo en los estados del sur. Aun cuando ya Banco Mundial nos reconoció los logros en reducción de pobreza, todavía se siguen dando mayores logros en reducción de la pobreza. Para el próximo año se calcula un crecimiento en la producción agrícola. Te doy el dato: 288.5 millones de toneladas métricas de alimentos, ¿no? Sí seguimos importando alimentos, pero hay una seguridad alimenticia bastante sólida. ¿Qué sucedió a raíz de lo de Venezuela? Bueno, los indicadores de petróleo, pero sobre todo del oro y de la plata, donde nuevamente somos fortaleza, se fueron para arriba, se fueron por los cielos. El oro nuevamente está en récords históricos, la plata se está acercando por onza a récords históricos, y ahí nuevamente todo eso es a favor de la economía mexicana y de nuestro sector minero. Y por último, te doy un dato que es como que icónico. La derrama del Mundial que se calcula este próximo 2026 para México, en las 3 sedes que estaremos participando, se calcula en 3,000 millones de dólares. Esto evidentemente va a pegar a los alojamientos, a todo el sector hotelero, restaurantero, de transportes y de traslados, ¿no? ¿Hay contras en el futuro? ¿Hay algunos aspectos en contra? Sí, los voy a mencionar, pero antes me gustaría decirte cómo responde el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Este año el Congreso autorizó 10.1 billones de pesos como tope del techo presupuestal del ejercicio para 2026. Y en la lógica del humanismo mexicano, 8 billones de estos 10 billones de pesos se van a ir a gastos en los sectores programables. Se van a ir en educación, se van a ir en salud, y 958,000 millones, aproximadamente 1 billón, se va a ir en infraestructura. Sí, hay 3 billones de pesos que son gasto no programable, que son los que se van a las aportaciones a los estados, pero también se van al pago de la deuda. La deuda sí va a crecer relativamente menos, 1.7 billones de pesos, pero están dentro de la parte del gasto no programable. Lo importante es que se refrenda el humanismo mexicano en términos de los apoyos a la tercera edad, de los apoyos a las becas para los estudiantes, de los apoyos para las mujeres en materia de género y, por supuesto, que de asegurar la suficiente demanda efectiva en el país mediante los constantes y la constante revisión del salario mínimo. Este año se revisó, hay un incremento del 13% en el salario mínimo y un 5% en los estados del norte.
Yo hasta ahí lo dejo. En su momento hablaré de los contras, ¿no? En las conclusiones, pero son también cosas que no nos deben ahorita digamos, de alertar de manera excesiva. Bueno, yo ahí en este punto sí soy un poco escéptico. En efecto, venimos de, como se ha señalado insistentemente, de 36 años de haber seguido una política neoliberal en donde se priorizaba al sector privado a costa del sector público, ¿no? La venta de empresas públicas o la privatización en renglones importantes de la salud, de la educación, de la vivienda y otros indicadores. Se logró este esquema neoliberal que no fue, cabe decirlo, no es una invención mexicana, fue impuesto desde el 80 con la llegada primero de Margaret Thatcher en Inglaterra, en 79, y luego con Ronald Reagan en el 80. Y estas dos economías, pues en ese momento, pues eran la 1 y la 2, ¿no? Se hacían 1, 2. Y nos impusieron el modelito y lo seguimos al pie de la letra, ¿no? Prácticamente desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. El resultado, bueno, promedio ponderado de estos 36 años fue apenas un crecimiento, entre comillas, del 2.0%. Teniendo sus extremos, ¿no? Con Miguel de la Madrid, por ejemplo, el crecimiento fue del 0%. Y con el Peña Nieto fue el 2%. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su programa alternativo económico, se empieza a dar se empiezan a recuperar espacios públicos, se empieza a reconocer que la educación pública no es una mercancía, es un derecho, a reconocer que la salud pública tampoco es una mercancía, es un derecho. Se empiezan a instalar los primeros programas sociales. Y bueno, yo creo que hubo avances importantes. Lamentablemente le tocó una época del COVID de 2 años y medio en donde el Producto Interno Bruto cayó en el año 2020 al -7%, ¿no? Porque la actividad económica se paralizó, pero se paralizó también en Estados Unidos, en -4%. Se paralizó en Argentina. No hubo país, salvo China, por la inercia que traía del 10% anual, no tuvo crecimientos negativos. Fue el único país. Saliendo del COVID, se vuelve a revitalizar el gasto público, que pues cabe decir que el gasto público es el motor de la economía, ¿no? El gasto público viene siendo el mercado interno que impulsa la economía y que ya no quiere depender del mercado externo, porque con el neoliberalismo dependíamos del sector externo. A partir de López Obrador se empieza a fortalecer el mercado interno, la demanda efectiva de los mexicanos, el poder de compra. Y, como dijo mi compañero, una de las primeras acciones fue demostrar que el incremento al salario mínimo no es inflacionario. Al contrario, empieza a dinamizar la economía, los incrementos cada vez más de mayor fortaleza en México. Llega luego, bueno, ¿qué ha pasado en estos 7 años que se tiene un cambio de rumbo, ¿no? O sea, los 6 años del presidente López Obrador y el primer año de la doctora Sheinbaum. Yo creo que estos 7 años
han sido más que un aceleramiento del cambio económico, se ha instaurado un nuevo estilo de gobernar, un nuevo estilo de gobierno en donde se empezó con la política económica de primero los pobres, ¿no? Me parece excelente que así haya sido, porque teníamos más de 50 millones en pobreza extrema. Y como dijo el doctor Dante, este dato pues es impactante, ¿no? El hecho de haber sacado a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza extrema, porque esas personas pues son o bien están inscritas en algún programa social, ¿no? Que ya es muy importante el manejo del gasto social. Se estima que en el 2026 va a ser de 1 billón el gasto social, ¿no? Este dato es súper importante porque así como los ingresos públicos son de 10.1 para este 2026, 10.1 billones, entre el IVA, el ISR, los IEPS, los derechos, aprovechamientos, productos, etcétera, el gasto público también pase de 10.1 y de ese 10.1, 1 billón va dirigido a los programas sociales. Repito, ya se atiende a una gran proporción de la población, no solamente de la adultez, sino en las becas, en la secundaria, en la educación media superior, ahora va para la primaria también, en fin, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Además ya es un derecho constitucional, ya no es una ocurrencia como decían en tiempos de López Obrador, ¿no? Ahora, sí tenemos un problema serio, por eso digo que estoy relativamente apoyo relativamente la política. O sea, ¿cuál es el problema número uno desde mi punto de vista para el 2026 económicamente? Vemos con preocupación, con mucha preocupación, cómo del gasto público se destina una parte muy importante al pago de la deuda y su servicio. Por servicio de la deuda pagamos 3.500 millones de dólares, por el puro servicio de la deuda. Ya ocupa casi el 54% de nuestro Producto Interno Bruto la deuda. ¿A qué nos lleva esto? A que por más que ya no podemos seguir endeudándonos, sí es buen dato los 251 millones de dólares de la reserva, pero ahí están. Yo no sé en qué se usan. Se podrían usar para inversiones, para ampliarlas, para tener dinero y tratar de concluir las vías de ferrocarril hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, el oeste. Pero yo creo que no va a alcanzar la cobija. Tenemos que utilizar una parte, yo estimo que un 20% que utilizáramos de los 251 mil millones de dólares de la Reserva Federal sería suficiente. Y no hay motivo para no usarla. Y para ello se requieren reformas, ¿no? Pero yo quisiera tocar ese punto en la cuarta ronda, porque los economistas no nos podemos quedar en la visión del pasado y estudiar el presente sin ver el futuro. Tenemos futuro, yo creo que eso es lo importante para el pueblo mexicano, ¿no? Yo en mis programas, por ejemplo, de economía mexicana, cuando entrego la portada del programa, pongo de dónde venimos, a dónde vamos y qué vamos a hacer para llegar. Y me gustaría aportar algunos elementos de propuestas. No somos, si en efecto somos académicos, pero bueno, yo trabajé muchos años también en el sector público, tenemos propuestas viables, no sueños.
viables, que ahí sí tendría que abrirnos una ventana, la doctora Sheinbaum, a los economistas colegiados, ¿no? Para que nos escuche y no solamente tenga su gabinete económico, ¿verdad? Que pues no dudo de su calidad profesional, pero sí dudo de que tengan una sensibilidad social. Ahí está el punto. Entonces, hace falta un Consejo Económico de Estado en donde le dé cabida a académicos, a organismos profesionales, para que presentemos propuestas y realmente salgamos adelante todos juntos. Y no ella sola con el grupo que normalmente suele ocurrir. Repito, sí ha habido un nuevo estilo de gobierno, pero no se ha reflejado todavía en esto. Yo lo comento porque cuando fui presidente del Colegio Nacional de Economistas, en el 2020 justamente, le mandamos varias cartas a López Obrador, ofreciéndole diagnósticos, comentarios, sugerencias y ofreciéndonos a colaborar. Y nos salía, es que yo tengo otros datos, esa famosa frase. Y no, eso no, todos tenemos los mismos datos, pero tenemos una lente diferente para verlos. Entonces, queremos ser parte de esa lente. Ahí lo dejo. Muchas gracias, doctor. Pues vamos a otra pausa y en el siguiente bloque vamos con las conclusiones y con estas propuestas del doctor Ricardo Brun y el doctor Dante Alarcón, que es un gusto como siempre tenerlo por aquí.